Evangelio según San Juan, capítulo 5. Jesús sana a un paralítico. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada, llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betzatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿Quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo: Levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento, el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado: Hoy es sábado, y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él les contestó: El que me sanó me dijo: Levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron: ¿Y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde, Jesús encontró a este hombre en el templo y le dijo: Ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo: Mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque, además de sanar a los enfermos en día sábado, decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. La autoridad del Hijo de Dios. Jesús les dijo: Les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace, y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien quiero. Y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a Él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre, que me envió. Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Una cosa es cierta: ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán a mí, que soy su Hijo. Si me obedecen, tendrán la vida eterna, porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida, y a mí me ha dado ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. No se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz, y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir, y estarán con Dios para siempre, pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Pruebas de la autoridad de Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió, y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento. Pero conozco a alguien que dirá quién soy yo, y que confirmará que yo digo la verdad. Cuando ustedes enviaron mensajeros a Juan, él les dijo la verdad. Las enseñanzas de Juan fueron como una lámpara encendida en la oscuridad, y por un tiempo ustedes se alegraron de escucharlas.
pero yo no necesito que nadie hable bien de mí. Si he mencionado a Juan, ha sido solo para que ustedes crean y Dios los salve. Yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado. Así lo prueba todo lo que hago, y ni siquiera Juan puede ser mejor testigo, porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. Mi Padre me ha enviado, y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por Él. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Además, a ustedes los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Él es mi Padre y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes sí lo reciben. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no el Dios único? No crean que yo voy a acusarlos con mi Padre. Ustedes han confiado en lo que Moisés escribió, y será Moisés quien los acuse. Si le creyeran a Moisés, también creerían en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? Evangelio según San Juan, capítulo 6. Jesús alimenta a más de 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo, y Felipe respondió: Ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús, entonces, tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: Recojan lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro, dijeron: De veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Jesús camina sobre el agua. Al anochecer, los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Cafarnaúm. Ya había oscurecido totalmente y Jesús todavía no había regresado. De pronto empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo, pero él les dijo: Soy yo, no tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar donde iban. El pan que da vida. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús
Había dado gracias por el pan con que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús respondió: «Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad». La gente le preguntó: «¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos?». Jesús respondió: «Lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió». Entonces le preguntaron: «¿Qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba». «Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo». Jesús les contestó: «Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo». Entonces la gente le dijo: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna». Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús, porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Decían: «¿No es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo?». Jesús les respondió: «Dejen ya de murmurar. Dios mi Padre me envió, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre». En uno de los libros de los profetas se dice: «Dios enseñará a todos». Por eso todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él se convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios mi Padre me envió, y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo, y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna». Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban: «¿Cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo?». Jesús les dijo: «Yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que, si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera, y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido.
Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Capernaum. Palabras que dan vida eterna. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: «Esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo?». Pero Jesús les respondió: «¿Esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen». Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiremos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les dijo: a ustedes 12 yo los elegí, sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Los hermanos de Jesús no creían en él. Tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron: «Debes ir a Judea, para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces». Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto, deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían, pero Jesús les respondió: «Aún no ha llegado el momento de que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes, cualquier hora es buena. La gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré, porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy yo». Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de las enramadas. Después de que se fueron sus hermanos, Jesús fue en secreto a la fiesta, sin decírselo a nadie. Durante la fiesta, los jefes judíos buscaban a Jesús y decían: «¿Dónde estará ese hombre?». La gente hablaba mucho de él y algunos decían: «Jesús es un buen hombre», pero otros decían: «De bueno no tiene nada, es un embustero». Todos hablaban de él en secreto porque tenían miedo de los jefes judíos. Durante la fiesta, Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos: «¿Cómo es que éste sabe tantas cosas si nunca ha estudiado?». Jesús les contestó: «Yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire, pero yo solo deseo que mi Padre, que me envió, reciba el honor que le corresponde, por eso siempre digo la verdad. Moisés les dio a ustedes la ley, y sin embargo ninguno la obedece. ¿Por qué quieren matarme?». La gente le contestó: «¿Estás loco? ¿Quién quiere matarte?». Jesús les dijo: «Todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Moisés les mandó practicar la ceremonia de la circuncisión y ustedes la practican aunque caiga en sábado. Esa orden no viene del tiempo de Moisés, sino de antes, cuando aún vivían Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si para obedecer la ley de Moisés ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre en sábado? No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es». ¿Quién es Jesús? Algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron a preguntar: ¿no es este al que andan buscando para matarlo?
Pues ahí está, hablando con la gente y nadie le dice nada. ¿No será que nuestros gobernantes creen de verdad que Él es el Mesías? Pero no puede ser, porque cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. En cambio, nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Jesús estaba enseñando en el templo y dijo con voz fuerte: En realidad, ustedes no saben quién soy yo, ni de dónde vengo. Yo no he venido por mi propia cuenta. He sido enviado por alguien en quien se puede confiar, y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, pues vengo de él y él es quien me envió. Algunos hombres de Jerusalén quisieron arrestar a Jesús, pero no pudieron, pues todavía no había llegado el momento de que todos supieran quién era. Sin embargo, muchos creyeron en él y decían: ni el Mesías podría hacer los milagros que hace este hombre. Los fariseos quieren arrestar a Jesús. Los fariseos oyeron lo que la gente decía. Entonces ellos y los sacerdotes principales enviaron a unos guardias del templo para que arrestaran a Jesús. Pero Jesús dijo: Estaré con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré a donde está el que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no pueden ir a donde yo voy. Los jefes judíos comenzaron a preguntarse entre ellos: ¿y a dónde podrá ir que no podamos encontrarlo? ¿Acaso piensa ir a vivir entre los judíos de otros países y enseñar también a los que no son judíos? ¿Qué quiere decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán porque no pueden ir a donde yo voy? Ríos de agua viva. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte: El que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él, porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. ¿Realmente quién es Jesús? Cuando algunos de los que estaban allí oyeron esto, dijeron: ¿de veras que este hombre es el profeta que Dios nos iba a enviar? Otros decían: este hombre es el Mesías. Y aún otros decían: el Mesías no puede venir de la región de Galilea. La Biblia dice que el Mesías debe ser de la misma familia del rey David y que nacerá en Belén, el pueblo de donde era David. Así que nadie se ponía de acuerdo acerca de quién era Jesús. Y aunque no faltaba quien quería llevárselo a la cárcel, nadie se atrevía a tocarlo. Los jefes judíos no creían en Jesús. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes les preguntaron: ¿por qué no trajeron a Jesús? Los guardias contestaron: nunca ha hablado nadie como lo hace ese hombre. Los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés y por eso Dios los castigará. Ahí estaba Nicodemo, el fariseo que una noche fue a ver a Jesús y les dijo: según nuestras leyes, no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Ellos le respondieron: ¿también tú crees que de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Después de esto, cada quien se fue a su casa. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Por su parte, Jesús se fue al monte de los Olivos. No vuelvas a pecar. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse,
comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: «Mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado». Ella le respondió: «Así es, Señor, nadie me ha condenado». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar». Jesús es la luz. Jesús volvió a hablarle a la gente: «Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida». Los fariseos le dijeron: «Tú te estás alabando a ti mismo. ¿Cómo sabremos que dices la verdad?». Jesús les respondió: «Aunque hable bien de mí, lo que digo es cierto, porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. Sin embargo, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan como todos los demás, pero yo no juzgo a nadie. Si lo hiciera, juzgaría de acuerdo a la verdad, porque yo no juzgo solo. Mi Padre, quien me envió, juzga conmigo. La ley de ustedes dice que, para probar algo que es verdad, son necesarios 2 testigos. Pues bien, yo hablo bien de mí mismo, y mi Padre, quien me envió, también habla bien de mí». Entonces le preguntaron: «¿Dónde está tu Padre?». Jesús les respondió: «Si me conocieran, conocerían a mi Padre, pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen». Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde se ponen las ofrendas, pero nadie se lo llevó preso, porque aún no había llegado el momento de que todos supieran quién era Él realmente. Los jefes judíos y Jesús. Jesús habló de nuevo: «Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. A donde yo voy, ustedes no pueden ir». Los jefes judíos dijeron: «¿Estará pensando en matarse? ¿Y por eso dice que no podemos ir a donde Él va?». Jesús les aclaró: «Ustedes son pecadores, como todos los que viven en este mundo, pero yo no soy de este mundo, porque vengo del cielo. Por eso les dije que si no creen en mí ni en quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados». Le preguntaron: «¿Y quién eres tú?». Jesús les contestó: «¿Por qué tengo que responderles? Más bien yo tengo mucho que decir de todo lo malo que ustedes hacen. El que me envió dice la verdad, y yo solo digo lo que le escuché decir». Pero ellos no entendieron que Jesús les estaba hablando de Dios, su Padre. Por eso les dijo: «Ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen de una cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino que solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada». Cuando Jesús dijo esto, mucha gente creyó en Él. La verdad los hará libres. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: «Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Ellos le contestaron: «Nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres?». Jesús les respondió: «Ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre». Ellos le dijeron: «Nuestro padre es Abraham». Entonces Jesús les contestó: «Si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así, pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre». Ellos le contestaron: «No nos acuses de tener otro padre. Nuestro único padre es Dios». Jesús les respondió: «Si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo, donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere.
El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dicen son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Jesús y Abraham. Entonces algunos judíos le dijeron: «Cuando decimos que eres un extranjero indeseable y que tienes un demonio, no estamos equivocados». Jesús les contestó: «Yo no tengo ningún demonio. Lo que hago es hablar bien de mi Padre, pero ustedes hablan mal de mí. Yo no le pido a la gente que hable bien de mí. Es Dios quien lo quiere así, y es Él quien juzga. Les aseguro que quien obedezca mi enseñanza vivirá para siempre con Dios». Ellos le dijeron: «Ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio. Nuestro antepasado Abraham murió y también murieron los profetas. Sin embargo, tú dices que el que te obedezca vivirá para siempre. ¿Acaso te crees más importante que Abraham? Él y los profetas murieron. ¿Qué te estás creyendo?». Jesús le respondió: «¿De qué me serviría hablar bien de mí mismo? Mi Padre es el que habla bien de mí y ustedes dicen que Él es su Dios. En realidad ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco y lo obedezco. Si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría». Entonces le preguntaron: «Ni siquiera has cumplido 50 años de edad. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham?». Jesús les dijo: «Les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham ya existía yo». Entonces aquellos judíos quisieron matar a Jesús a pedradas, pero él se mezcló entre la multitud y salió del templo.